Hola a todos, para aquellos que ven este video, para aquellos que ven este video, los saludo. Nuestros nombres son Víctor Martínez, quien les habla, y Luis Carlos Flores, quien nos acompaña en la edición de este video. En este instante queremos que ustedes vean el siguiente video donde analizamos los convertidores electrónicos de potencia necesarios para un sistema fotovoltaico. Este video se hace basado en el trabajo de fin de grado del estudiante Brian Leonardo Zambrano Parra. Él es estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Como les habíamos dicho, somos Luis Carlos Flores y Víctor Martínez, estudiantes de Electrónica de Potencia del grupo 9A, a cargo del profesor, el ingeniero Karim Eduardo Barón Quintero, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Bueno, vamos a hablar del objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto básicamente son dos. El primero es analizar y simular los convertidores electrónicos de potencia necesarios para crear un sistema fotovoltaico. Como objetivo tenemos hacer el análisis de esos convertidores, ¿sí?, que componen el sistema. Y como otro objetivo importante está el análisis y la selección de los diferentes componentes del proyecto, analizar su funcionamiento y algunas características. Y bueno, hay un tercer objetivo y es un desarrollo de un prototipo funcional, digamos que está planteado para realizarse en un futuro. Queremos mostrar las características del sistema. Es importante tener en cuenta estas características para empezar a trabajar sobre el proyecto. La tensión de entrada son 24 voltios corriente directa DC, y la tensión de salida son 230 voltios a una frecuencia de 50 Hz. ¿Sí? Recordemos que bueno, este proyecto es dirigido a Europa. Entonces la frecuencia de trabajo europea es a 50, a diferencia de la frecuencia que manejamos acá en Latinoamérica de 60 Hz. Como potencia activa tenemos 200 vatios a la entrada y 150 vatios a la salida. ¿Cuáles son las partes del proyecto? Para que este proyecto se pueda desarrollar correctamente, ¿sí?, el autor lo divide en dos partes. La primera es el análisis de los convertidores, incluyendo sus sistemas de control. Y la segunda, la simulación de los mismos convertidores y alguna muestra de desarrollos de resultados obtenidos. Vemos acá una gráfica sencilla, pero que nos puede guiar sobre de qué se trata el proyecto. Entonces observamos que el proyecto está compuesto por 4 elementos principales: 2 troceadores DC-DC, ¿sí?, o llamados también convertidores DC-DC, un rectificador AC-DC y un inversor DC-AC. Rectificador de entrada alterna y nos rectifica, nos saca corriente directa, y el inversor, que como su nombre lo indica, hace el proceso inverso, ¿no? Recibe corriente directa y nos entrega corriente alterna. Descripción de la solución. ¿Qué queremos hacer con este proyecto? ¿Sí? Como podían ver en la gráfica anterior, vemos de lo que está compuesto: 2 troceadores DC-DC, un rectificador AC-DC y un inversor DC-AC. Estos convertidores no son aislados, entonces es necesario que tengamos en cuenta que se debe tener en cuenta el suministro a red. Este proyecto está hecho para que también tenga la capacidad de entregar a la red alimentación, ¿sí?
Digamos que en Europa se tiene ya estipulado esto, legalizado, que se pueda vender o se pueda suministrar energía a la red y esta sea pagada por el Estado o por las empresas que manejan esto. En Latinoamérica aún no se realiza, pero este proyecto tiene esa disposición, ¿no? Esa ventaja. También tenemos que tener en cuenta un método para impermeabilizar el paso de la energía para lo mismo, y el aislamiento del bus de continuo del sistema. Como el proyecto lo requiere, vamos a hablar de qué requisitos o qué necesidades, y pues el primero es hablar de uno de las clases del primer troceador, que es un tipo BOS, ¿sí? El que está junto con la batería. Este dispositivo debe tener una tensión elevada que inyecta energía a un convertidor tipo BOC y les trae un elevador tipo BOS, de los cuales vamos a hablar más adelante. Se seleccionará un rectificador de doble onda sin controlar y un troceador para reducir y estabilizar, debido a que esta energía debe ser inyectada en el bus de continuo del sistema. Para alimentar, siguiendo los estándares, se instalará un inversor ACDC, como ya lo había hablado. Aquí podemos ver la gráfica o el esquema básico del inversor DC-AC. Podemos ver de qué está compuesto. Sí, es un inversor monofásico. ¿Y cuál es el objetivo del inversor DC-AC? Obtener una señal simétrica de salida de corriente alterna a partir de una tensión de corriente continua que entra al sistema. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Este proceso se lleva a cabo a partir de la conmutación de diferentes sistemas integrados de semiconductores. Más adelante analizaremos un poco más a fondo el inversor. Necesitamos tener en cuenta, y es muy importante, las características del inversor. Estas características son una tensión de salida de 230 voltios, una amplitud, como ya lo habíamos hablado, de 50 Hz o una frecuencia de 50 Hz, un voltaje RMS de 169.7, una potencia de 150 vatios, coseno phi 1, una frecuencia de conmutación de 7.5 kHz como principales datos característicos del inversor. La tipología de conmutación del inversor que se va a usar es el de ancho de pulso medio sinusoidal, SPWM. Este sistema tiene algunas ventajas en alimentación de tensión de red urbana, como ya habíamos hablado, entre 220 y 240 voltios a 50 Hz de frecuencia. Es necesario seleccionar la modulación y amplitud de la frecuencia. Estos son elementos que pues, más adelante se tendrán en cuenta. La modulación de frecuencia es más compleja, ya que relaciona la frecuencia de conmutación con la frecuencia de una triangular que hace de función portadora y marca de control para la conmutación de los transistores, para conseguir ese filtrado de la señal sinusoidal. En el inversor es importante tener en cuenta lo limpia que sea la señal, el filtrado que tenga la señal sinusoidal. Recordemos que el inversor nos va a entregar una señal de corriente alterna y tiene que ser limpia, tiene que ser bien filtrada, que no haya armónicos, que bueno, podamos evitar cualquier complicación para la entrega de esa señal. Aquí analizamos bueno, algunas ya fórmulas, algunos cálculos, ¿sí? Entonces nos dice que la modulación de amplitud, ¿sí? Se selecciona la modulación de amplitud y de frecuencia. La modulación de frecuencia es más compleja, ya lo habíamos determinado. Entonces, la modulación de amplitud
tiene que relacionar la tensión de entrada continua con la amplitud de señal sinusoidal de salida. La modulación de frecuencia se extrae a partir de la relación entre la frecuencia de conmutación de los semiconductores, que deben coincidir con la de la triangular portadora en el control y en la frecuencia de la carga. Vemos algunos datos que ya habíamos hablado: una frecuencia de conmutación de 7.5 kHz, ¿sí? Y una frecuencia de trabajo de 50 Hz. Al haber sido escogida la modulación bipolar, el armónico de mayor amplitud se encontrará a una salida sin filtrar en la frecuencia de conmutación. Ahora se procederá a obtener la modulación de amplitud para obtener la tensión del bus de DC, que debe ser introducido al inversor. Entonces se escoge para esto una modulación de amplitud del 0.6. Después de haber escogido ese valor, ¿sí?, se escoge también un valor para que debe introducir el bus de continua, ¿sí?, que es el valor que podemos ver como BDC, que son 399.9 voltios. Es un valor de, como vemos, de corriente directa. ¿Sí? Aquí podemos ver ya cuando hemos conocido los valores característicos del inversor, podemos realizar un diseño del filtro para la supresión de los armónicos, lo que hablábamos de que nos ayude con la señal limpia, ¿sí? Entonces se obtiene el mayor de los armónicos. ¿Cómo se obtiene? Se halla con la frecuencia de conmutación, que la podemos observar, 705.18 voltios, ¿sí? Y el convertidor exige ciertas características. Entonces este armónico dice que no debe ser del 0.5% de la amplitud de la fundamental. Haciendo los cálculos, eso nos da 1.19 voltios. Entonces hablábamos de que se debe calcular una ganancia del filtro, ¿sí?, que nos va a ayudar con esos armónicos. Entonces, haciendo los cálculos, nos da que la ganancia del filtro es de menos 55.38 decibeles. Una vez se conoce la ganancia, se debe tener esa frecuencia y calcularla en radianes por segundo. También se debe calcular la corriente de RMS y la resistencia de carga. Entonces la corriente de RMS es de 0.88 amperios. La frecuencia en radianes sobre segundo es 314.15 y la resistencia de carga 191.98 ohmios. Aquí vemos la impedancia de la resistencia de carga y del condensador. Bueno, como segundo elemento importante en este sistema está el troceador DC tipo Bose. Entonces, pues el principio de funcionamiento de este troceador, ¿sí?, es el de elevar la tensión de salida respecto a la entrada en su valor medio en DC. Tiene una entrada en DC, tiene una salida en DC, pero lo que nos está haciendo es elevar la tensión, ¿sí? Este convertidor, pues el sistema contará con dos y tendrán una configuración similar. Hablábamos al principio del video que tenemos dos troceadores. Uno estará conectado al panel solar, ¿sí?, y al extractor y el otro al extractor de energía de la batería.
En este caso se trata de una fuente que da una salida de tensión mayor que a la entrada. Ya lo habíamos explicado. Entonces esta es la función principal de nuestro troceador DC-DC. Bueno, olvidaba decirles que o de qué está compuesto nuestro troceador. Está compuesto de una bobina de choque y acumulador de energía, un interruptor ideal, un condensador de salida, un diodo y una carga. Aquí podemos ver un análisis del convertidor BOS, ¿sí? En este caso el semiconductor está activo, ¿sí? Y se muestra el ciclo de conmutación en corte. En esta gráfica podemos ver el sistema de conmutación en corte. Bueno, aquí estamos analizando, ¿sí?, el convertidor BOS en pequeña señal. Ya se analizó en modo estático, ahora vamos a realizarlo en pequeña señal del sistema. Esta se realiza mediante el modelado de los diferentes componentes que tiene el troceador, ¿sí? Y se tienen que tener en cuenta algunas perturbaciones. El semiconductor y el diodo se toman como una fuente de tensión variable. Hay un generador de corriente variable y un transformador tal y como muestra la figura. Otra parte importante del proyecto, y vamos a avanzar un poco más rápido, es el convertidor DC-DC tipo buck inyector. Esto es una tipología de conversor conmutado unidireccional cuya función es entregar una tensión reducida respecto a la entrada de su valor medio en DC. Podemos observar que este tipo de convertidor, el buck inyector, es lo contrario al convertidor BOS que hablábamos hace un momento. El convertidor BOS eleva la tensión, eleva la tensión en DC y este la disminuye. Habrá un convertidor con estas características que hará las funciones de inyector para el sistema de baterías. Y finalmente vemos el rectificador. El rectificador estamos familiarizados todos. Es un sistema que me convierte la señal AC en señal en corriente DC. ¿Sí? Es un rectificador de doble onda sin controlar. ¿Sí? Cuenta con elementos semiconductores de disparo controlado para reducir los armónicos de la señal. Cuenta con un filtro de armónicos. Básicamente así está compuesto. Vamos a hacer un resumen de las características de la solución propuesta. ¿Sí? La finalidad de este video, por el tiempo, es tener claro de qué está compuesto un sistema, cuáles son sus principales componentes y entender que con los dispositivos de electrónica de potencia nosotros podemos realizar y manejar, ¿no?, muchos sistemas importantes. Básicamente hoy en día la electrónica de potencia nos permite hacer proyectos a todo nivel, nos permite hacer muchas cosas. Entonces queremos hacer un resumen. Los tipos de convertidores: tenemos un tipo BOS 1 de entrada de 24 voltios DC, salida 400 voltios DC, donde está conectado del panel al bus DC. El convertidor BOS, con las mismas características, 24 de entrada, 400 de salida, está conectado de las baterías al bus DC. El tipo buck, 400 voltios DC a la salida de entrada, salida 24 voltios DC, conectado del bus DC a las baterías. Un rectificador de entrada 230, 50 Hz, salida 400 voltios DC, del red al bus DC. Y un inversor finalmente
de entrada 400 voltios, salida 230 voltios a 50 Hz, del BC a las luminarias. Finalmente, este inversor es el que va conectado a nuestro sistema de alumbrado. Aclaramos que puede ser otro sistema, ¿no? Puede ser, en este caso es un sistema de luminarias, pero este proyecto nos puede servir para muchas cosas. Entonces, así lo ha designado el creador del proyecto. Aquí vemos varias simulaciones que se realizaron en MATLAB para el proyecto. Una simulación del inversor, vemos una simulación del elevador, ¿sí? Tipo Bosch, o sea, el troceador, una simulación del reductor Buck. Todo el proyecto fue probado, fue analizado, fue simulado con éxito en la simulación del rectificador, ¿sí? Finalmente, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que haya sido claro. Principalmente, y volvemos a comentar, lo que queríamos y el objetivo de este video es entender las diferentes partes del proyecto. Muchas gracias a todos.